El comandante Bestul había visto suficiente estupidez en sus 3 siglos de servicio como para llenar un carguero. Pero esto era algo completamente distinto. El cadete humano se encontraba en el centro del círculo de detención, apenas a la altura de sus hombros, mirando fijamente al depredador más temido de la galaxia conocida. El Prime 9, designado Garra Afilada Alfa, había destrozado a 6 de los mejores guerreros de la hegemonía la semana pasada. Sus garras cristalinas podían cortar armaduras de batalla como si fueran de papel de seda, y su fuerza de mordida podía aplastar un tanque flotante. Y allí estaba esta pequeña niña humana, de unos 20 años estándar, con un uniforme azul de academia que parecía 3 tallas más grande que ella, parada allí como si esperara una lanzadera de transporte. El cadete Luna Martínez Bestul anunció a través del sistema de comunicación, con su voz cargando autoridad a través de 4 sistemas estelares. Tienes exactamente 30 segundos para demostrar la supuesta destreza en combate de tu especie antes de que raspemos lo que queda de ti del suelo de la arena. La humana se giró hacia la plataforma de observación y Bestul sintió que su corazón secundario se aceleraba. Sus ojos reflejaban algo que nunca antes había visto en una especie presa. Ni miedo, ni determinación, ni siquiera la valentía suicida que algunas especies confundían con coraje. Parecía aburrida. 30 segundos me parece optimista, dijo Martínez, con la voz claramente transmitida por los amplificadores acústicos de la arena. Creo que 5. El Alfa Garra Racer la había estado rodeando desde que cayó el campo de contención, con movimientos fluidos y depredadores. Ahora se detuvo, inclinando su enorme cabeza como si intentara procesar lo que acababa de oír. Sus 6 ojos, cada uno del tamaño de un plato, se centraron en la humana con la intensidad de un núcleo estelar. El vicealmirante Korak se inclinó hacia adelante en su silla de observación, con los tentáculos retorciéndose de anticipación. Finalmente, murmuró en su lengua materna, veamos si estos humanos merecen la molestia de los protocolos de primer contacto. El Alfa Garra Afilada medía 3,6 metros hasta el hombro y 8 metros del hocico a la cola, y poseía reflejos que hacían que la mayoría de los veteranos de combate de la especie parecieran moverse en nitrógeno líquido. Había sido criado con un solo propósito: cazar y matar a todo lo que se moviera, respirara o tuviera la audacia de existir en su proximidad. Se lanzó contra el cadete humano con la velocidad de un rayo de plasma. Martínez no lo esquivó. No levantó las manos a la defensiva. Ni siquiera parpadeó. Simplemente dijo, siéntate. El universo pareció detenerse, como si la realidad misma necesitara un momento para procesar lo que acababa de suceder. El Alfa Garra Afilada estaba a punto de saltar. La medianoche no lo era. En cambio, estaba encorvado como una mascota doméstica enorme y peligrosa. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo que sugería confusión más que intenciones asesinas. ¿Qué demonios? La voz de Bestul se quebró como la de un adolescente. La humana se acercó a la criatura, que podría haberse tragado su agujero sin masticar y arañado detrás de lo que parecían sus orejas. El Alfa Garra Afilada cerró los ojos y emitió un sonido que podría describirse generosamente como un ronroneo, si este sonara como un reactor de fusión funcionando a media capacidad. Buen chico, dijo Martínez, con el tono de voz que todas las especies de la galaxia usaban al hablar con algo adorable e inofensivo. Sí que lo eres. Solo eres un bebé grande y aterrador. ¿Verdad? La plataforma de observación se había quedado en silencio, salvo por el sonido de los tentáculos del almirante Cortex al golpear el suelo. La teniente Sarakin, seninóloga jefe del Igemaní, tomaba notas frenéticamente en su bloc de datos con las 4 manos simultáneamente. Esto es imposible, susurró, con la voz llena de ese tipo de asombro que suele reservarse para las experiencias religiosas. El Alfa Garra Afilada no tiene instintos de manada. No responde a las demostraciones de dominio. Ni siquiera reconoce otras formas de vida, salvo como posibles presas. Martínez levantó la vista hacia la plataforma de observación, sin dejar de rascarle a la criatura detrás de la oreja blindada. ¡Ay!
Esto es psicología animal básica. Han estado abordando esto mal. Mal. La voz de Bestul se elevó más de lo que pretendía. Llevamos milenios estudiando el comportamiento de los depredadores. Sí, y está claro que te ha ido de maravilla, respondió Martínez, con un tono desbordante de sarcasmo como para alimentar una pequeña estación espacial. Dime, ¿cuántas bajas has tenido intentando contener a este tipo? El silencio de la plataforma de observación fue respuesta suficiente para a ver si lo adivino, continuó Martínez, rascándole bajo la barbilla a la criatura, que estiró obedientemente. Intentaste tácticas de intimidación, le mostraste quién tenía un jefe con una potencia de fuego superior, y quizá incluso le lanzaste algunos desafíos territoriales por si acaso. La teniente Sarakin asintió en silencio, tomando notas cada vez más frenéticamente. Bien, así que básicamente hiciste todo lo posible para activar su respuesta de lucha o huida y luego te sorprendiste cuando eligió luchar. Martínez negó con la cabeza. Esto no es un guerrero. Es un animal asustado que ha estado acorralado quién sabe cuánto tiempo. El alfa garra de Russell se había puesto boca arriba, exponiendo su vientre al humano. Sus 6 patas sobresalían en el aire y emitía esos ruidos de satisfacción que sugerían que no había estado tan relajado en años. Es su sumisión, susurró la teniente Sarakin, a un humano que pesa quizás la 120ª parte de lo que pesa. El peso no importa, dijo Martínez, frotando vigorosamente el vientre de la criatura. La confianza sí importa. La energía serena. Este tipo ha estado estresado hasta la médula porque todos los que se le acercan están aterrorizados o intentan demostrar que son más fuertes que él. El comandante Vex THUL sintió que su visión del mundo se resquebrajaba como una placa de casco defectuosa. Pero los patrones de agresión que muestra el territorio son respuestas al estrés. Martínez lo interrumpió. Mira, crecí en una granja. Teníamos animales que podían matarte de 1000 maneras, pero no lo hacían porque se sentían seguros. Este tipo le dio unas palmaditas en la barriga a la criatura, lo que provocó que emitiera un sonido que sin duda era un ronroneo. Llevaba tanto tiempo en modo de lucha o huida que olvidó que había otra forma de ser. La humana se levantó, sacudiéndose el uniforme. Y el alfa garra Racer inmediatamente se dio la vuelta y se sentó firme, observándola con la devoción de una mascota que acaba de descubrir a la persona que da las mejores caricias en la barriga del universo conocido. La verdadera pregunta, dijo Martínez, mirando directamente a la plataforma de observación, es qué planean hacer con el ahora que no intenta matar a todos en un parsicca. El almirante Korak por fin recuperó la voz. Nosotros no habíamos considerado que pudiera ser reformable. ¿Reformable? Se rió Martínez, y el sonido fue lo suficientemente agudo como para romper la tensión en la sala. Señor, con todo respeto, este no es un programa de rehabilitación para criminales. Esto es simplemente el cuidado animal adecuado, algo que su especie parece haber pasado por alto en favor de armas más grandes y armaduras más gruesas. El alfa garra Racer, como si percibiera que la conversación giraba en torno a él, se levantó y se sentó junto a Martínez. Su enorme cabeza se posó justo encima de su hombro. Desde la plataforma de observación, parecía un niño humano pequeño junto a una máquina de asedio viviente. Está unido a ella, dijo la teniente Sarkin con la voz llena de asombro. En menos de 5 minutos, ha logrado lo que todo nuestro departamento de xenobiología no pudo en 3 años. No es magia, dijo Martínez, escuchando la conversación a pesar de la distancia. Es solo paciencia y respeto, 2 cosas que parecen escasear por aquí. El comandante Vestal sintió que su orgullo, sus suposiciones y su comprensión del universo, cuidadosamente construida, se derrumbaban a su alrededor como un castillo de naipes bajo el viento solar. Cadete Martínez, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo lo supo? Martínez se encogió de hombros. El gesto de alguna manera logró transmitir modestia y una total falta de sorpresa ante la situación. Como dije, crecí en una granja.
Teníamos criaturas que podían arrasar una manzana si querían, pero no querían porque confiaban en que las mantendríamos a salvo, alimentadas y felices. Miró alrededor del círculo de detención, con expresión pensativa. ¿Cuánto tiempo lleva este tipo encerrado aquí? Sin contacto social, sin estimulación mental, sin consuelo. Básicamente lo convertiste en un arma viviente al tratarlo como tal. El alfa de Razelclá soltó un suave bufido y Martínez se rascó la barbilla de nuevo. Sí, lo sé, amigo. No pretendían hacerte sentir miserable. Simplemente no sabían nada mejor. Esto lo cambia todo, dijo el almirante Corach, mientras sus tentáculos empezaban a recuperar algo de color. Si podemos aplicar estas técnicas a otras especies hostiles. ¿Quién ahí? ¿Almirante? Martínez levantó una mano. No nos adelantemos. Esto funciona porque este tipo es básicamente un perro muy grande y muy peligroso. Eso no significa que todas las especies hostiles vayan a darse por vencidas por caricias en la barriga. Hizo una pausa, considerando que, para ser justos, gran parte del comportamiento agresivo se debe al miedo y al estrés. Así que tal vez tratar a otras especies con respeto y dignidad básicos podría dar mejores resultados que su enfoque actual de disparar primero, preguntar después. El silencio que siguió fue roto solo por el ronroneo satisfecho del alfa garra afilada y el sonido del lápiz óptico de la teniente Sarah King garabateando notas frenéticamente. Cadete Martínez, dijo finalmente el comandante Bestul, con un tono de respeto que no había tenido antes. ¿Estaría dispuesto a trabajar con nuestro departamento de xenobiología? Parece que tenemos mucho que aprender sobre las relaciones interespecies. Martínez sonrió, y su expresión era de alguna manera inocente y depredadora al mismo tiempo. Con gusto ayudaría, señor, pero tengo algunas condiciones. Nómbrelas. Primero, este tipo tiene un hábitat adecuado. No una celda de detención, no un área de contención, es un verdadero espacio vital con espacio para moverse, cosas que hacer e interacción social regular. El ronroneo del alfa garra afilada se hizo más fuerte, como si entendiera y aprobó la negociación que se estaba llevando a cabo en su nombre. En segundo lugar, cualquier prueba futura o protocolo de interacción sería revisado primero por mí. Se acabó tratar a seres inteligentes como especímenes de laboratorio. Los tentáculos del almirante Corax se crisparon nerviosos. Esa es una petición bastante inusual para una cadete. Sí, bueno, esta es una situación bastante inusual, respondió Martínez. Su tono sugería que discutir con ella sería tan sensato como discutir con el alfa garra afilada 5 minutos antes. A menos que prefiera volver a su método anterior de perder personal por incidentes evitables. La plataforma de observación volvió a quedar en silencio, con el peso de las bajas recientes flotando en el aire. Muy bien, dijo el comandante Bestul. Sus condiciones son aceptables. Pero tengo una pregunta. Rayos. ¿Cómo sabía que no la comería sin más? Martínez miró al alfa garra afilada, que ahora estaba apoyado en su pierna como un gato cariñoso que por casualidad pesaba varias toneladas. Sinceramente, no lo sabía. Pero pensé que si iba a matar. Yo de todos modos, mejor intentar algo más que encogerme de miedo. Volvió a rascarle detrás de la oreja, y los ojos de la criatura se cerraron de felicidad. Además, los depredadores pueden sentir el miedo. Si entras en una situación esperando ser atacado, básicamente te lo estás buscando. Pero si entras tranquilo y confiado, tratando a la otra parte con respeto, bueno, a veces te sorprendes. ¿Y si te hubieras equivocado?, preguntó la teniente Sarakin, con la voz tensa por las implicaciones. Martínez se encogió de hombros de nuevo. Entonces me habría equivocado muy brevemente, y habrías aprendido algo importante sobre la estupidez humana frente a la intuición humana. El alfa de Razelclá emitió otro suave bufido, y Martínez rió. Sí, amigo, sé que los humanos somos raros, pero bueno, al menos somos interesantes, ¿no? Mientras guiaba a la criatura hacia la salida del círculo de detención,
El enorme depredador la seguía como una mascota leal. El comandante Bestul se dio cuenta de que su comprensión tanto de los humanos como de los depredadores estaba a punto de sufrir una revisión fundamental, y no estaba del todo seguro de estar listo. 3 semanas después, el comandante Bestul se encontraba afuera del hábitat 7, observando a través del aluminio transparente reforzado como la cadete Martínez jugaba a lo que parecía ser un elaborado juego de buscar y traer con Prime 9. El Alfa Garra Racer cubría el amplio recinto como un cachorro, persiguiendo una esfera que Martínez había fabricado con chatarra y relleno. «Esto es una locura», murmuró el capitán Gris, jefe de seguridad de la estación. Sus 4 ojos estaban fijos en la escena con la clase de fascinación horrorizada que suele reservarse para los desastres naturales. «Esa cosa podría destrozarla en segundos». «Esa cosa tiene nombre», gritó Martínez, sin molestarse en darse la vuelta. «Y se llama Buster». «¿Buster?» La voz de Bestul se quebró ligeramente. «Has nombrado al depredador más peligroso de la galaxia conocida». «Buster. ¿Le gusta?», respondió Martínez, lanzando la esfera de nuevo. Buster corrió tras ella con un entusiasmo que habría sido adorable si no viniera de una criatura que previamente había sido clasificada como un arma viviente de masa. «Destrucción. ¿Verdad, muchacho?», ladró el Alfa Garra Racer, un sonido que se registró a medio camino entre una explosión sónica y un sismo. Varios oficiales jóvenes en el área de observación saltaron hacia atrás, con sus instintos de supervivencia gritándoles que corrieran, se escondieran o encontraran la cápsula de escape más cercana. Está jugando», susurró la teniente Sarakin, con la voz llena de ese tipo de asombro típicamente reservado para las experiencias religiosas. «Un Alfa Garra Racer completamente maduro está participando en un comportamiento recreativo. Esto viola todo lo que sabemos sobre su especie». «Quizás lo que sabíamos estaba mal», dijo Martínez, volviéndose finalmente hacia la plataforma de observación. «Quizás estábamos tan ocupados temiendo lo que pudieran hacer que nunca nos molestamos en averiguar qué querían hacer». El almirante Corach se inclinó hacia adelante, con los tentáculos retorciéndose de energía nerviosa. «Cadete Martínez, aunque su éxito con Buster ha sido notable, tenemos una preocupación más apremiante». Martínez arqueó una ceja. «Déjame adivinar. Tienes más criaturas furiosas que necesitan un descanso en lugar de una sentencia de muerte». «No exactamente», dijo Cortex, con la voz cargada de un destino inminente. «Hemos recibido una señal de socorro de la estación de investigación Omega 5. Informan de una brecha de contención». El hábitat quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Buster mientras esperaba su siguiente lanzamiento. «¿Qué tipo de brecha de contención?», preguntó Martínez, aunque su tono sugería que ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. «Estaban estudiando una manada de acechadores del vacío», dijo Vestal, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. 12 de ellos. Toda la investigación. El equipo está atrapado en el laboratorio central y las criaturas han tomado el control del resto de la estación». Martínez dejó la esfera y Buster se puso firme de inmediato, percibiendo el cambio en su comportamiento. «Acosadores de Void. Esas son las criaturas de las sombras, ¿verdad? Las que se mueven a través de la materia sólida y se alimentan de energía eléctrica, entre otras cosas», confirmó Sarakin. «También son muy inteligentes, trabajan en manadas coordinadas y han sido responsables de la destrucción de 17 colonias en el último siglo. ¿Y pensaste que mantener a 12 de ellas en un solo lugar era una buena idea porque el silencio de la plataforma de observación era respuesta suficiente?» Martínez suspiró, un sonido que de alguna manera logró transmitir tanto exasperación como resignación. «De acuerdo. Supongo que vamos de excursión». La voz del capitán Griggs-Tar se elevó más de lo que parecía físicamente posible para su especie. «Cadete, con el debido respeto, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Estas criaturas han matado a cientos de guerreros experimentados. Sí,
Y tus guerreros experimentados probablemente intentaron luchar contra ellas, respondió Martínez, ya moviéndose hacia el salida del hábitat. Lo cual, según lo que he visto de tu pensamiento táctico, implicaba muchas armas, muchos gritos y muy poca estrategia. Buster la siguió hasta la salida, moviéndose con sorprendente gracia. Cuando la barrera se selló tras ellos, apoyó la cabeza contra la superficie transparente, gimiendo suavemente. Lo sé, colega, dijo Martínez, apoyando la mano contra la barrera. Vuelvo enseguida. Vigila todo por aquí, ¿de acuerdo? La respuesta del alfa garra afilada fue un sonido que podría haber sido un asentimiento o una declaración de guerra. Con Buster, a veces era difícil distinguir la diferencia. 2 horas después, Martínez estaba en la bahía de Lanzaderas revisando los planos de la estación de investigación Omega 5 mientras el resto del equipo de rescate preparaba su equipo. El equipo estaba formado por 12 de los mejores guerreros de Igemani, armados con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna. Recuerden, dijo el comandante Bestul por el sistema de comunicación, el objetivo principal es evacuar al equipo de investigación. El objetivo secundario es contener a los acechadores del vacío. Bajo ninguna circunstancia deben enfrentarse a ellos directamente a menos que sea absolutamente necesario. Correcto. Martínez murmuró, estudiando la disposición de la estación. Porque las últimas 17 veces el combate directo había funcionado tan bien. El líder del equipo, Cororax Ben, veterano de 43 misiones de combate, miró al humano con un desdén apenas disimulado. Cadete, entiendo que tuvo cierto éxito con un solo espécimen contenido, pero esto es un combate real. Quizás sería mejor que permaneciera en la lanzadera. Martínez lo miró y Corax Bean sintió que sus instintos de combate le gritaban repentinamente advertencias que no tenían nada que ver con los acechadores del vacío. Líder del equipo, con el debido respeto, sus 43 misiones de combate no le han enseñado a manejar una situación en la que disparar no es la solución, y usted cree que puede simplemente hablar con ellos. La voz de Corax Ben destilaba sarcasmo. Pídanles amablemente que regresen a sus celdas. Creo que Martínez dijo que su tono transmitía la clase de tranquila confianza que hacía que los guerreros experimentados se pusieran nerviosos, pensando que habían escapado por alguna razón. Y hasta que descubramos cuál es esa razón, seguiremos cometiendo los mismos errores una y otra vez. La lanzadera atracó en la estación de investigación Omega 547 minutos después. Los pasillos de la estación estaban a oscuras. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojo enfermizo. El equipo de rescate avanzaba por los pasajes con precisión militar. Armas listas, sensores buscando cualquier señal de las criaturas fugitivas. Leo fluctuaciones masivas de energía en toda la estación, informó el especialista en sensores Tenier. Los acechadores del vacío parecen estar alimentándose de la red eléctrica principal, lo que significa que probablemente no estén interesados en comerse al equipo de investigación, observó Martínez. Tienen hambre de energía, no de materia orgánica. Eso no los hace menos peligrosos, respondió Cororax apretando los dientes. Podrían drenar los sistemas de soporte vital. Llegaron al laboratorio central y encontraron al equipo de investigación apiñado tras una barricada improvisada de mesas volcadas y equipo de emergencia. La doctora Meltara, investigadora jefe de la estación, levantó la vista al entrar el equipo de rescate. Gracias a los ancestros, suspiró. Llevamos 18 horas atrapados aquí. Las criaturas están por todas partes. Atraviesan las paredes, nos vacían el equipo y desaparecen antes de que podamos localizarlos. ¿Hay bajas?, preguntó Martínez, mientras escudriñaba la sala en busca de señales de los acechadores del vacío. Todavía no hay ninguna, respondió la doctora Meltara. Pero se están volviendo más audaces. Los oímos en las paredes, en el sistema de ventilación. Es como si nos estuvieran cazando o como si intentaran comunicarse, dijo Martínez pensativo. La habitación quedó en silencio,
salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital que fallaban. Comunicarse. La voz de Corax era plana, incrédula. Son depredadores. No se comunican. Cazan. Todo se comunica, respondió Martínez, moviéndose hacia el centro de la habitación. La pregunta es si estamos escuchando. Como convocadas por sus palabras, las luces parpadearon y las sombras comenzaron a moverse por las paredes. El equipo de rescate alzó sus armas de inmediato, pero Martínez levantó una mano. Esperen, dijo en voz baja. Solo esperen. Las sombras se fusionaron en formas casi sólidas, casi reales. 12 criaturas que parecían estar hechas de oscuridad viviente con ojos que brillaban como estrellas distantes. Se movían con fluida gracia, rodeando al grupo, pero sin atacar. Son hermosos, susurró Martínez, y todos los demás en la habitación se preguntaron si se había vuelto loca. El vacío de plomo, un acechador, ligeramente más grande que los demás, dio un paso al frente. Su forma se movía y vacilaba como si intentara decidir si existir en esta dimensión o no. Miró directamente a Martínez, y ella sintió algo rozar su mente. No palabras, ni imágenes, sino algo más profundo. Confusión, miedo, hambre. Tienen miedo, dijo Martínez con la voz llena de asombro. Están perdidos, asustados y hambrientos, y no entienden por qué están atrapados aquí. Imposible. La doctora Melara dijo que son parásitos energéticos no olfativos. No, dijo Martínez con firmeza, dando un paso hacia la criatura líder. Son seres inteligentes que han sido secuestrados de su dimensión natal y confinados en un centro de investigación. Se escaparon porque intentan encontrar la manera de regresar. El acechador del vacío ladeó la cabeza, y Martínez sintió otro roce en su conciencia. Esta vez vislumbró algo vasto, oscuro y hermoso. Un lugar donde la energía fluía como ríos de luz, donde criaturas de sombra danzaban entre dimensiones. No son de nuestra universo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Vienen de un lugar completamente distinto, de un lugar donde las leyes de la física funcionan de forma diferente. Aunque eso sea cierto, dijo Cororax, sus armas siguen apuntando a las criaturas, pero eso no cambia el hecho de que sean peligrosas. Son peligrosas porque se mueren de hambre, respondió Martínez. Mira las lecturas de energía. No se alimentan de nuestra red eléctrica porque quieran hacernos daño. Se alimentan de ella porque mueren sin la energía a la que están acostumbrados. Se giró hacia la doctora Meltara. ¿Cómo los capturaron? Usamos un generador de grietas dimensionales, admitió la investigadora a regañadientes. Abrimos una grieta en el espacio-tiempo y los sacamos. Y luego los encerraron en jaulas, dijo Martínez, con una voz de acero que incomodó a todos en la habitación. Los arrancaron de su hogar, de su familia, de toda su realidad. Y entonces se sorprendieron cuando intentaron escapar. Los acechadores del vacío habían dejado de moverse, sus ojos brillantes fijos en Martínez como si estuvieran colgados de ella. Cada palabra. ¿Puedes enviarlos de vuelta?, preguntó. La doctora Meltara asintió lentamente. El generador de la grieta dimensional sigue funcionando, pero tardaría varias horas en recalibrarse y tendríamos que restablecer la energía principal de la estación. Entonces eso es lo que hacemos, dijo Martínez simplemente. Para nada. Cororax intervino. No negociamos con entidades alienígenas hostiles. Nuestras órdenes son contener o eliminar la amenaza. Martínez se giró para mirarlo, y todos en la sala comprendieron de repente por qué el alfa de Razerclá había optado por la sumisión en lugar de la confrontación. Líder del equipo, estas no son entidades alienígenas hostiles. Son refugiados que quieren volver a casa. Han causado millones de créditos en daños. Han causado daños porque están desesperados, respondió Martínez. Porque cada vez que intentan comunicarse, alguien les dispara. Porque cada vez que intentan encontrar el camino a casa, alguien los captura para estudiarlos.
Miró a su alrededor, encontrándose con los ojos de todos los miembros del equipo de rescate. Tenemos una opción. Podemos seguir tratándolos como monstruos, seguir luchando. Ellos siguen perdiendo gente por malentendidos y miedo, o podemos intentar algo diferente. El acechador del vacío líder se acercó a Martínez. Su forma se volvió más sólida, más real. Extendió algo que podría haber sido una mano, podría haber sido un tentáculo, podría haber sido pura sombra con forma. Martínez extendió la mano y lo tocó. El contacto envió ondas de choque a través de ambas dimensiones. Por un instante, Martínez vio a través de los ojos de la criatura, vio la vasta y oscura belleza de su reino natal. Sintió la dolorosa soledad de estar atrapado en un universo donde el aire mismo era veneno para los de su especie. Y el acechador del vacío vio a través de sus ojos a una joven que había crecido entendiendo que las criaturas más peligrosas a menudo eran las más asustadas. Nos ayudarán a restaurar la energía de la estación, dijo Martínez, con la voz cargada de absoluta certeza. Nos ayudarán a reparar el generador de la grieta dimensional. Y luego se irán a casa. ¿Y si no lo hacen?, preguntó Cororax. Martínez sonrió, y su expresión era a la vez amable y absolutamente aterradora. Entonces, habremos aprendido algo importante sobre la diferencia entre la confianza y el miedo. 6 horas después, la estación de investigación Omega 5 bullía de actividad mientras los esfuerzos conjuntos del equipo de investigación y los acechadores del vacío restauraban la energía del generador de la grieta dimensional. Las criaturas habían mejorado su capacidad de atravesar la materia sólida, haciendo que reparaciones que habrían llevado días se convirtieran en posibles en horas. Al encenderse el generador, los acechadores del vacío se reunieron alrededor de la grieta dimensional. Sus cuerpos comenzaron a brillar con anticipación. La criatura líder se acercó a Martínez una última vez, y ella sintió una oleada de gratitud que la invadió. «Gracias», susurró. Y aunque las palabras estaban en un idioma que la criatura no entendía, el significado era claro. Los acechadores del vacío atravesaron la grieta uno a uno, regresando a su dimensión de origen. Cuando el último desapareció, Martínez sintió una profunda sensación de pérdida, como si acabara de despedirse de una familia que nunca volvería a ver. «Extraordinario», dijo la doctora. Meltara con la voz llena de asombro. «En todos mis años de investigación, nunca consideré que simplemente quisieran volver a casa. La mayoría de la gente no lo hace». Martínez respondió, observando cómo se cerraba la grieta dimensional. «Es más fácil asumir que cualquier cosa diferente a nosotros debe ser hostil». La voz del comandante Bestul crepitó por el sistema de comunicación. «Cadete Martínez, informe». «Misión cumplida, señor». Martínez respondió. «Los acechadores del vacío han regresado a su dimensión de origen. La estación de investigación Omega 5 está segura. Y el equipo de investigación. Sanos y salvos, señor, aunque sospecho que estarán revisando sus protocolos de investigación». Hubo una larga pausa antes de que Bestul respondiera. «Cadete Martínez, a su regreso, por favor, preséntese en mi oficina. Tenemos mucho que discutir». Mientras la lanzadera partía de la estación de investigación Omega 5, Martínez observaba las estrellas por la ventana, preguntándose cuántos otros monstruos habría ahí fuera, esperando a que alguien viera más allá del miedo al ser que se ocultaba debajo. De vuelta en la estación, Buster la esperaba en el hábitat 7, con su enorme cuerpo pegado a la barrera transparente. Al verla acercarse, ladró de alegría, un sonido que estremeció toda la cubierta. «¿Me extrañaste, amigo?», preguntó Martínez, entrando en el hábitat. La respuesta de Buster fue derribarla con un saludo entusiasta que habría sido fatal si lo hubiera lanzado una criatura hostil. En cambio, era solo el superdepredador más peligroso del universo, feliz de ver a su humano favorito. «Sí», dijo Martínez, rascándose detrás de las orejas mientras se acomodaba a su lado. «Yo también te extrañé». Y en ese momento,
El comandante Vestal se dio cuenta de que la galaxia había cambiado radicalmente. No por nuevas armas ni nuevas tecnologías, sino por una joven humana que tuvo la audacia de tratar a los monstruos como personas. El universo, pensó, estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante.